Que acá dice así, pues, podemos superponer capas, ¿no?, de diferentes áreas del conocimiento. Un médico puede utilizar esto justamente también para mapear zonas de pandemia, zonas en riesgo de algún tipo de enfermedad, y para otras diferentes aplicaciones. Es decir, el programa o los SIG son tan versátiles en su aplicación que, como les digo, cualquiera puede utilizar. Continuando, dice, ¿no?, incluyen funciones para el manejo de datos espaciales tales como almacenamiento, visualización, consultas, análisis de datos y modelización. Esas son sus funciones principales, es decir, tienen la capacidad, ¿no?, de, como dice, de almacenar estos datos, ya sea en formato vectorial raster. Nos da la capacidad de poder visualizar, como hemos hecho en la anterior clase, ¿no?, podemos visualizar estos mapas en el programa, en la ventana de armado. Podemos hacer análisis de datos, como vamos a ver más adelante, y también podemos, como dice acá, modelar estos datos. Hay una unidad que está dedicada al análisis tridimensional del paisaje. Ahí vamos a hacer prácticamente lo que es ese modelo. Vamos a modelizar el paisaje, ¿no?, haciendo un análisis tridimensional. Todos esos elementos, todas estas funciones se pueden realizar en un sistema de información geográfica. Por ejemplo, acá en el dibujo tenemos, ¿verdad? Tenemos acá unos satélites que están en la órbita terrestre, probablemente algunos son satélites para registrar, ¿no?, los recursos naturales de la Tierra. Algunos serán de telecomunicaciones, otros serán parte de la constelación, ¿no?, de los satélites, ¿no?, para los sistemas de GPS, ¿no?, de posicionamiento. Ahora hay para tantos usos igual, ¿no?, los satélites, los militares. Hay usos, ¿no?, es decir, para el monitoreo de la atmósfera terrestre, ¿no?, para monitorear ciertos fenómenos que cada año de alguna manera, es decir, traen consigo ciertos riesgos, ¿no?, a ciertas partes, ¿no?, de la Tierra, como son los huracanes en la parte de lo que es el mar Caribe, ¿no?, por Centroamérica. Cada año podemos escuchar ahí que un huracán ha pasado. Entonces hay satélites específicos para monitorear estos fenómenos ambientales, para dar una alerta temprana y, bueno, las personas puedan ponerse a buen recaudo. Entonces, para eso sirve las tecnologías de información geográfica, para que podamos tener, ¿no?, en nuestras manos de la manera más fácil toda la información disponible de estos fenómenos o objetos que ocurren en un tiempo determinado y en un lugar. ¿Cómo hacemos eso? En nuestros celulares. Hasta hace 20 años atrás, cuando todavía habían esos celulares analógicos, debe haber todavía por ahí en algún lado, es decir, que eran con botoncitos, ¿verdad? Entonces, ahí no se podía hacer eso, por ejemplo, no podíamos tener, es decir, esos celulares tampoco tenían la capacidad de poder, es decir, de tener un GPS incorporado como es ahora, o cargarse una aplicación geográfica y, bueno, tener en tiempo real, ¿no?, varios datos, cosa que ahora sí tenemos, ¿no?, esa facilidad, ¿no?, nos han dado, ¿no?, las herramientas para poder acceder a esa información en tiempo real, ¿no?, en tiempo real. Entonces, hemos dicho que el núcleo, ¿no?, de las tecnologías de información geográfica son 4 componentes. Uno de estos primeros componentes justamente está referido a lo que son en sí los sistemas de información geográfica, con su sigla en español que es SIG, o en inglés es GIS, como generalmente se las conoce. Entonces acá hay un concepto, es decir, vamos a llamar así, rápido, entendible, ¿no?, sobre lo que es un SIG. Como dice acá, es un marco de trabajo para reunir, gestionar y analizar datos. Dice, arraigado en la ciencia geográfica, que integra diversos tipos de datos, analiza la ubicación espacial y organiza capas de información para su visualización, utilizando mapas y escenas en 3 dimensiones. Entonces, obviamente la cara, así, ¿no?, la parte de presentación de un sistema de información geográfica es el software como tal.
Muchas veces confundimos que el sistema es solamente el programa informático que los tenemos ahí, pero no es así, ¿no? Por algo se llama sistema, es decir, es igual, todo está estructurado por todo un componente, por varios elementos, que cuando uno de ellos falla, pues este sistema no va a funcionar como tal, ¿no? Va a ser un sistema condicionado, limitado, y no va a ser eficaz. Entonces les decía, probablemente la presentación, o lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de SIG, básicamente asociamos a lo que es el software, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que no es así, ¿no? Hay otros elementos que son parte del sistema, que nos van a permitir hacer todo esto que dice acá, ¿no? Editar, analizar, almacenar, visualizar, ¿no? Realizar modelizaciones, procedimientos, todo. Entonces dice, con esta capacidad única, dice, revela el conocimiento más profundo, ¿no? Y escondido en los datos, ¿no? Como patrones, relaciones espaciales y situaciones, dice, ayudando a los usuarios a tomar decisiones más inteligentes. Entonces, a eso llega, es decir, eso es el propósito final de un sistema de información geográfica, ¿no? Que podamos conocer patrones, saber las relaciones espaciales que tienen estos datos, y con eso obviamente vamos a tener los insumos para poder generar programas de prevención, de monitoreo, de alerta temprana, como ha ocurrido hace 2 días con ese temblor que hemos tenido, ¿no? Que si bien no ha sido fuerte como en otras áreas del globo, pues se ha sentido nomás que, ¿verdad? Entonces, para eso sirven justamente estos sistemas de información. Continuando, dice, el SIG almacena información cartográfica digital. Evidentemente, todo lo que vamos a introducir al programa, ¿sí?, para la captura de datos, tiene que ser digital. Aunque en primera instancia también los datos pueden estar presentes en forma analógica, es decir, impresos en un papel, en un documento, en una tesis, en un artículo, en un mapa impreso, ¿no?, como los que tiene el IGM, por ejemplo, ¿no?, que los escaneamos digitalmente y luego los introducimos al programa a través de la georreferenciación para que luego los podamos digitalizar. Entonces, también sirven, ¿no?, es decir, los datos, ¿no?, analógicos que van a ser introducidos. Dice, las características esenciales de los datos geográficos son 4. Es decir, para considerar a un dato para que sea geográfico, debemos considerar 4 elementos. ¿Cuáles son? Primero, la posición. La posición que tiene que ver con la ubicación, es decir, con una ubicación de este objeto en el terreno, en la realidad. Es decir, todos los objetos que vemos o que encontramos en nuestra ciudad tienen una ubicación espacial. Y eso está asociado, ¿no?, a las coordenadas, ya sean coordenadas en metros, ¿no?, o UTM, o en coordenadas geográficas, pero deben tener una posición. El segundo elemento está referido a los atributos, ¿no? Como hemos hecho en la anterior clase, hemos hecho simbolización, ¿se acuerdan? Y para hacer la simbolización hemos tenido que ver la tabla de atributos para ver, ¿no?, en cada campo qué atributos tiene. Si estamos hablando, por ejemplo, de georreferenciar los cajeros automáticos, ¿no?, de las entidades bancarias, ¿qué atributo pondríamos para poder identificarlos? A ver, algún criterio. Porque aquí ya tienen que tener criterios, ¿no? Es decir, por el sentido común. A ver, ¿qué atributo pondríamos? A ver, tenemos ahí las coordenadas, ¿no?, expresadas en un punto, ¿no?, de los cajeros automáticos. ¿Qué atributo le pondrían para poderlos identificar y saber, bueno, esta ha sido eso, ¿no? O es de propiedad de, más o menos. A ver, señorita. Bueno, como usted dio el ejemplo de cajeros automáticos, ¿podría ser lo que es la dirección? Ya, puede ser la dirección, puede ser, es un atributo, pero uno más, diríamos, uno más, es decir, que nos haga identificar ese cajero.
¿Qué le pondrían como atributo? A la entidad a la que pertenecen, ¿no? Porque muchos cajeros están juntos, ahí se han visto, ¿no? Está Banco Sol, está el Banco Unión, está el BNB, están ahí, en algunos lugares son 2, en otros 3, incluso 4 en algunos lugares, ¿no? Estratégicos están de esa manera. Entonces un atributo, ¿no? Nos va a servir para justamente identificar, ¿no? Ese objeto. En este caso diremos, bueno, en tal dirección tenemos estos cajeros automáticos que son del Banco Nacional de Bolivia. O si vamos a georreferenciar, es decir, todos los atractivos turísticos del municipio de Cochabamba, ¿qué atributo le pondrían? A ver, ¿qué atractivos tenemos hablando de eso acá en el cercado? Estamos hablando del cercado. Sin ir a Paya o a Sacabana, estamos hablando del cercado simplemente. ¿Qué atractivos turísticos tenemos? A ver, menciónenme unos 3. Sí, pero es muy general, ¿no? Un atractivo específico, con nombre y apellido. Ya, la Coronilla es ya un ejemplo. Ya se puede encontrar un atractivo, es El museo, la Casona Santibáñez. Ahí atrás, la última fila. ¿Alguien más? El Templo Santa Teresa, tal vez. El Museo Santa Teresa. Ya, el Museo Santa Teresa. Ahí atrás, señorita. ¿Qué otro atractivo tenemos? Sí, el Palacio Portal. Entonces, han mencionado acá recursos turísticos, bueno, en este caso son atractivos turísticos de diferentes categorías, entre lo que son patrimonio, algunos quizás son, es decir, del tipo de realizaciones contemporáneas, como el Jardín Botánico, por ejemplo, la Coronilla, que puede tener 2 categorías, uno natural, si hablamos de la colina como tal, que es la colina San Sebastián, es un atractivo natural, pero si hablamos de la parte histórica, no estamos hablando de lo que es, ¿no? Patrimonio histórico, por la relevancia, ¿no? del lugar. Entonces, ¿qué atributo le pondrían, por ejemplo, a esos recursos? O sea, ya os he dicho, ¿no? Un atributo sería la categoría natural, histórico. Si es un acontecimiento programado, como cada año se ha hecho hace una semana atrás, como es el Corso, ¿no? Cada año hay una fecha que es así. Entonces podríamos poner como atributos la categoría, el tipo y el subtipo, ir bajando de esa manera, como les han enseñado, ¿no? No les han enseñado de esa manera. A identificar y registrar los recursos turísticos, los atractivos turísticos. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Cuando hablamos de atributos, es decir, algo que identifique a esto. El tercer y cuarto elemento tienen que ver con lo que son las relaciones espaciales, es decir, ¿no? Cuáles son sus vecinos más próximos, ¿no? Qué tipo de elementos tienen en común, ¿no? Y finalmente el tiempo. El tiempo es un elemento, en muchos aspectos se dice que el tiempo es un elemento, es decir, temático, pero pienso que no es así, ¿no? Es decir, el tiempo en un objeto es muy importante. Si bien hay muchos objetos, ¿no? que en la realidad que son estáticos, que no se mueven, hay fenómenos o hay objetos en la realidad que ocurren en un tiempo determinado, ¿no? y en un lugar, como el caso del temblor que hemos tenido, que el epicentro, bueno, han sido 3 lugares, ¿no? Es decir, uno en la comunidad de Comercocha, que está de Tiraqui un poquito más atrás, en Colomi, y en la parte del trópico de Cochabamba, más o menos por más adentro, así. Han sido 3 epicentros, ¿no? que ha tenido este temblor. ¿Sabían ese dato, no? O no se han puesto a investigar siquiera eso. Qué bonito temblor y listo, ¿no? Que ocurrirá aquí unos 30, 40 años tal vez.
Entonces, estos atributos, como les digo, que son temporales, porque han ocurrido en cuestión de segundos, no han sido más. Pero lo mismo pasa, ¿no?, con, por ejemplo, las sequías, los granizos, que ocurren en un determinado tiempo y en un lugar. Y eso se va registrando de manera histórica en el tiempo, y a través de esos registros podemos conocer justamente esos patrones, ¿no?, de ocurrencia, pero no solamente de ocurrencia, sino también de los efectos que ha tenido en esos tiempos, ¿no?, sobre la producción, sobre la infraestructura o sobre la vida misma. Entonces, esos elementos son los que nos van a ayudar justamente a tener los insumos para luego generar o tomar decisiones respecto a estos, para poder estar prevenidos, para poder estar preparados cuando ocurran nuevamente. No nos piden, es decir, durmiendo a las 4 de la mañana y luego ya está, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el tiempo, ¿no?, a estos fenómenos que ocurren en un determinado lugar y en un lapso de tiempo corto. Bueno, ahí tenemos los datos, los mapas, los análisis, los procedimientos, y también, ¿no?, las aplicaciones que se pueden generar, ¿no?, con los sistemas de información geográfica. También habíamos hablado de lo que son los GPS, es decir, los sistemas de posicionamiento global. Lo mismo acá, es decir, si hablamos de los sistemas, no es simplemente el aparato del sector como tal, ¿no? Muchas veces agarramos el aparatito ese que conocemos como GPS y pensamos que es el aparato que por sí solo nos va a dar, ¿no?, el dato o el registro de las coordenadas. Arriba, en eso que llamamos cielo, que está más allá de la órbita terrestre, hay una constelación de 24 satélites que están haciendo un proceso de triangulación para poder darnos, ¿no?, esas coordenadas, ¿no?, en cierta ubicación. Y están divididos más o menos en 4 planos, ¿no?, de la esfera del globo terráqueo, en grupos de 4 satélites. Acá tenemos esos 4 satélites que justamente están haciendo ese proceso de triangulación, y el cuarto satélite es el que da, ¿no?, el dato de altitud, ¿no?, o de altura. Pues no es que el aparato en sí es el que hace la magia, y bueno, con el aparato simplemente, como dice, es un receptor nada más. Entonces, este es un sistema que obviamente funciona de esa manera. Hay equipos que están ahí orbitando la Tierra, que son los satélites, y también hay un equipo humano de técnicos que están haciendo todo el proceso y monitoreo y rastreo de estos datos que van a llegar a los usuarios en tiempo real. Y esas son las estaciones terrestres, ¿no?, como dice acá. Es decir, este sistema está compuesto por 3 componentes. Uno que es el espacio de los satélites que están rodeando justamente la Tierra. El segundo es el control de tierra, o segmento de control, como se llama. Entonces, este segmento de control, que es toda una estación como un observatorio, están ubicadas en los 4 o 5 continentes que tenemos en todo el planeta. Acá en Sudamérica también tenemos un segmento control que hace justamente ese rastreo y monitoreo de estos satélites para que los datos nos lleguen, ¿no?, precisos, sin errores y en tiempo real. Así que la próxima vez que agarren uno de estos aparatitos y les dé, ¿no?, es decir, estén un par de minutos ahí captando la señal, piensen en eso, ¿no?, que hay hombres por detrás trabajando para que esos datos nos lleguen, ¿no?, de la manera más confiable. Funciona de esa manera, no está nada aislado. Y finalmente tenemos, ¿no?, el usuario, que nosotros vamos a justamente recepcionar en los GPS, y también, ¿no?, acá, ¿no?, en este aparato, que hay diferentes modelos, colores, tamaños, ¿no?, dependiendo del tipo de trabajo que vamos a hacer. Algunos van a ser súper costosos o relativamente costosos, como en este caso, ¿no?, este modelo que debe estar por los $250, $200, que
GPS navegador para hacer caminatas, excursionismo, ¿no? Para ese tipo de actividades, este tipo de GPS sirven, ¿no? Para otros también, pero no son GPS de alta precisión. Para eso hay que comprarnos otros que obviamente cuestan muchísimo. O también, como tenemos hoy en día, en el GPS. Es decir, muchas o algunas de las aplicaciones que utilizamos utilizan esta tecnología del GPS, ya que nuestros celulares ya vienen incorporados, ¿no? Con esto, y hay aplicaciones que aprovechan, ¿no? Esta tecnología para sacar más provecho, ¿no? Es decir, para poder aplicarlas en otros campos. Y de ahí que se han ido desarrollando, es decir, aplicaciones, pero es decir, de todo tipo, ¿no? Es decir, hasta para los infieles hay aplicaciones, ¿no? Uno ya sabe dónde están, ¿no? Por las infieles también, así que tampoco se salvan, ¿no? Entonces las aplicaciones con ellos son diversas. Están incorporados, ¿no? en aviones, en trenes, en vehículos de transporte, ¿no? Para saber, ¿no? El tiempo, la velocidad a la cual están recorriendo. Entonces, esta tecnología está presente en nuestra vida diaria, probablemente no las reconocemos o no las identificamos porque no conocemos, pero están ahí. Hoy en día pueden comprarse un GPS, es decir, sin la necesidad, ¿no? De que sea un aparato siquiera de este tamaño. Si no puede ser del tamaño, ¿no? Una cabecita de un USB que la conocemos como un pendrive de este tamaño, la pueden comprar por 200, 250 bolivianos en Marketplace de Facebook. Lo ponen en su auto y listo. Tienen ahí rastreando su auto, en caso de que les roben y pase algo, tranquilamente pueden rastrear su ubicación de su vehículo, su moto o algún otro equipo que ustedes vean que es necesario resguardarlo por lo menos de esa manera. Entonces, pueden estar en ese tipo de aparatos o hasta, es decir, material bélico, es decir, de alta tecnología, es decir, tener ojivas que tienen ya igual el GPS incorporado, y con eso pues es simplemente tocar el botón y la ojiva va a llegar donde tiene que llegar con la coordenada que le han programado. No tiene que estar haciendo cálculos, nada para que llegue ahí, pues, simplemente tocar el botón y listo. Llega al destino. Entonces, tienen esa precisión. Entonces acá dice, son sistemas o es un sistema de navegación que utiliza satélites, ¿no? Un receptor y algoritmos para sincronizar datos de ubicación, velocidad y tiempo para viajes, dice, aéreos, marítimos y terrestres. De esa manera. Entonces, antes los primeros navegantes no tenían GPS, ¿no? Entonces, ¿cómo se orientaban? ¿Cómo se orientaban los antiguos navegantes? Por las estrellas. Obviamente, uno de los primeros, la tecnología también es conocimiento, ¿no? La tecnología se utilizada justamente eso, es decir, la ubicación de las estrellas en el globo, para poder orientarse, ¿no? Para saber dónde están. Y a partir de ahí se han ido haciendo, ¿no? Mapas, ¿no? Marítimos de navegación, ¿no? De rutas, ¿no? Para ya acortar tiempos, para que vayan de una manera más segura y no sea tan aventurado como seguir una estrella, ¿no? Entonces, de ahí se ha ido desarrollando la tecnología, ¿no? Luego ha llegado la brújula y posteriormente lo que es el GPS. ¿Y saben quién ha creado un GPS? ¿Alguien se ha puesto a investigar alguna vez? ¿O saben por lo menos los orígenes, ¿no? De un GPS? Nada. ¿O cuáles son, por ejemplo, los orígenes de la computadora? ¿Cómo creen que ha aparecido una computadora?
o ha sido un regalo de los alienígenas, ¿no? La tecnología que tenemos hoy en día. No creo, ¿verdad? ¿Alguien ha visto esa película del Código Enigma? ¿Alguien ha visto esa película, Código Enigma? Ahí está explica, es decir, en detalle los orígenes de la computadora. Es decir, ese tipo que era científico. Sí, Y creo que como lo escribía, considerado y luego del homofóbico, pensamiento, tal vez loco quizá, ¿no? es el que ha creado o ha dado los orígenes a todo este campo de lo que es la computación y la programación. Que por sus tendencias ha sido, es decir, encarcelado, ha sido, es decir, de alguna manera, como diríamos, desconocido por la sociedad, hasta que la reina Isabel, más o menos en el año 50, ¿no?, le ha dado un indulto. Y recién han reconocido, ¿no?, sus aportes a la humanidad. Vean esa película, es muy bonita. Y ahí van a entender cómo ha surgido, ¿no?, es decir, la ciencia de la computación, todo lo que viene después. Y lo mismo ha pasado con el GPS. Ha sido, es decir, los orígenes vienen, es decir, de la era justamente de quién llegaba primero a la luna, ¿no?, que había esa competencia entre lo que es Rusia, o lo que era antes la Unión Soviética, y lo que es Estados Unidos. ¿Quién ha sido el primero en lanzar un hombre a la órbita terrestre? ¿Quiénes han sido ahí atrás? La Unión Soviética, ¿no?, que les estaban ganando. Luego han sido los americanos, y para que puedan, es decir, una vez lanzados, es decir, ¿no?, en el cohete, en la nave, como quieran llamarlo, pues tenían problemas para descender, es decir, no sabían dónde iba a caer la cúpula donde estaban los astronautas. Y para eso han tenido que desarrollar justamente este sistema de coordenadas, o GPS, como lo llamemos, para que el equipo de tierra sepa dónde va a caer exactamente, ¿no?, y no estar buscando, ¿no?, en un área de más o menos 5.000 kilómetros cuadrados, ¿no?, perder tiempo ahí, hasta eso también se iban a ahogar todos los astronautas, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso, se han tenido que inventar, ¿no?, esto que es el GPS, ¿no?, o también las coordenadas, como las llamamos. Y ha sido una mujer de color, ha sido una señora de color. Hay una película igual de esta que es del 2016, no me acuerdo el título ahorita, que es igual muy interesante, y ahí pueden ver igual toda la historia de lo que es justamente, ¿no?, los orígenes, ¿no?, del GPS, o las coordenadas como las conocemos. Y como dice acá, en esta parte, aparte de los satélites y el receptor, también es un conjunto de algoritmos. Y esta señora ha tenido que crear estos algoritmos, ¿no?, para que sean introducidos, ¿no?, en los equipos, ¿no?, de la NASA, para que sepan dónde va a caer exactamente, ¿no?, esa cúpula con los astronautas. Y de ahí se empezó a desarrollar con más precisión justamente esos algoritmos, y de lo que tenemos hoy en día, que son al milímetro, ni siquiera centímetros, al milímetro, ¿no?, se puede ubicar una posición. Era la época de la Guerra Fría, pero ha sido en esa competencia, ¿no?, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, para quién ponía un nombre primero en la luna. A partir de ahí, ¿no?, ha surgido esto que son los GPS, y básicamente las coordenadas para saber esto. ¿Qué más tenemos acá? Dice, el sistema de satélites consiste en una constelación de 24 satélites en 6 planos, es decir, nos hubieran dividido la Tierra en 6 planos. Y donde estamos acá, centrados en la Tierra, dice, cada uno con 4 satélites orbitando a 13.000 millas o 20.000 kilómetros, ¿no?, en la órbita terrestre. Y están a una velocidad
dice viajando a una velocidad de más o menos 14.000 kilómetros hora. Entonces, imagínense, ¿no? Están a esa altitud y están a esa velocidad, entonces de esa manera es que se hace la triangulación, ¿no?, con ese sector para poder tener, ¿no?, estas coordenadas. En realidad, es decir, estos satélites tienen un sensor, un aparato ahí que tiene un reloj atómico. Es decir, no es un reloj convencional como lo conocemos nosotros, ¿no?, sino es un reloj atómico, es un pequeño aparato que está incorporado ahí, que mide el tiempo, ¿no?, de llegada de una señal a la Tierra. Es decir, los 3 satélites hacen esa medición, y esos números son ese tiempo que tarda en llegar esa señal, es lo que nos da el GPS. Por eso se llama reloj atómico, porque nos está dando el dato del tiempo de ese objeto en ese lugar. Y bueno, ya hemos hablado de estos 3 segmentos, ¿no?, o componentes que tiene el sistema, es decir, los satélites, el aparato receptor y los usuarios finales, que son nosotros, ¿no?, que lo podemos hacer a través de nuestros celulares, un receptor o cualquier otro dispositivo, como dice ahí, que sea telemático. Es decir, de esos hay varios dispositivos telemáticos. El otro componente de las tecnologías de información hace referencia a lo que es la teledetección o sensores remotos. Este igual es otro campo, es otra área de conocimiento que, si bien es complemento a un SIG, no deja de ser, es decir, importante conocer, porque también se trabajan con otros datos en un sistema de información geológica, porque utilizamos los productos que se derivan, ¿no?, de esto que se llama teledetección o sensores remotos. Y uno de los productos más conocidos justamente son las imágenes de satélite, que hoy en día hay, pues igual lo vamos a ver en la segunda unidad, es decir, de diferentes características, resoluciones, ¿no?, de diferentes plataformas, y son gratuitas, cosa que no era así hasta hace unos 15 años atrás. Pero ahora, con este desarrollo tecnológico, pues son gratis, las podemos bajar, ¿no?, desde plataformas digitales o reproductores digitales, simplemente creándonos una cuenta. Nos creamos una cuenta y podemos descargarlos de manera gratuita. Esa práctica también la vamos a realizar, ¿no? Vamos a descargar las imágenes de satélite de la internet. Pero en este caso acá he querido poner algo que está de moda, que es este aparatito que vemos acá. Un dron. Es un dron, ¿no? Pues hoy en día está de moda, y dentro de poco probablemente va a sustituir a lo que son los satélites, ¿no?, porque cada vez igual los drones están siendo creados mucho más sofisticados, ¿no?, con muchas más capacidades de los que cuando han empezado. Entonces los drones hoy en día también se aplican, es decir, no solamente en temas de esparcimiento, ¿no?, como grabar una excursión, o para hacer fuegos, ¿no?, tipo pirotecnia, también, ¿no?, en trabajos, ¿no?, en proyectos, ¿no?, de ingeniería, construcción de caminos, de presas, ¿no?, de infraestructura, y en lo que es el relevamiento de datos en campo. Entonces, como les digo, los drones dentro de poco van a sustituir, ¿no?, uno por el bajo costo que eso requiere en su incorporación, no es como de los satélites, ¿no?, que cuesta todavía caro desde la construcción del satélite. En cambio, los drones no son muy costosos relativamente, dependiendo igual cómo lo vamos a comprar o con qué características, tendrá su costo, ¿no?, pero no son carísimos. Entonces, esto ha empezado básicamente en lo que es la parte de agricultura, es decir, probablemente acá en Bolivia o en Santa Cruz especialmente, esto de la agricultura a gran escala todavía no se ve mucho como en otros países, ¿no?, donde si vemos por ejemplo el cinturón del maíz en Estados Unidos, son pues campos, ¿no?, campos de cultivo de maíz hasta donde nuestra vista alcanza, ¿no?, y se pierde ahí en el horizonte. Cosa que aquí en Bolivia no tenemos, ¿no?, ese tipo de producción a gran escala. Porque no somos primero exportadores de maíz, ¿no?,
no somos conocidos por eso. Pero otros países como es Estados Unidos, la India, por ejemplo, pues son grandes exportadores de cereales, ¿no? Y de granos. Entonces, para eso, para abaratar costos y tener un mejor control, ¿no? y monitoreo de la producción, se ha desarrollado lo que es, ¿no? Los drones, y a todo ese campo se le ha llamado, es decir, agricultura de precisión. Entonces se ha tecnificado con esto, es decir, ahora igual ya no utilizan pues aeroplanos para fumigar, ¿no? Por ciertas enfermedades o amenazas a la producción. Tienen sus drones ahí cargados con el químico y tienen una flota de drones de 5 o 6 drones que hacen ese trabajo. Entonces acá lo mismo, es decir, en turismo, ¿cómo podríamos, por ejemplo, aplicar un dron? Aparte, mira, qué bonitas fotos, ¿no? Se saca desde el aire, ¿no? Pero ¿qué más se puede hacer aparte de sacar simples fotos con un dron, por ejemplo, en lo que es turismo? ¿O qué uso le darían para su trabajo? Es que el dron solo graba y saca fotos y luego se edita, ¿no? Eso igual es la parte fácil, ¿no? De un dron. Así. Evidentemente, esto es, como les digo, todo un nuevo campo de conocimiento, al igual que ha sido los satélites y las imágenes de satélite, ¿no? Hay softwares específicos para trabajar las fotografías, ¿no? que sacan los drones. Hay softwares específicos, así como hay softwares específicos para el tratamiento de digital de las imágenes de satélite, que no lo va a hacer ARMAP ni QGIS, por ejemplo. Entonces, hay otros softwares, como el caso de ENVI, por ejemplo, o ERDAS, o PCI, ¿no? Que son los 3 softwares a nivel mundial conocidos, porque son pues, unos monstruos de softwares que, es decir, ocupan bastante espacio y también exigen bastante, ¿no? del hardware de la computadora. Es decir, que tenga una buena memoria RAM, un buen procesador, y ni qué decir, una buena tarjeta de video. Entonces, exige de esa manera estos softwares. Pero, a ver, ¿en qué estábamos acá? Es decir, a los drones se les puede incorporar, ¿no? Unos aparatos que se llaman sensores, que son unos lentes, así como las cámaras, ¿no? Que tienen ciertas capacidades. Obviamente el estándar, o para es decir, para la persona común, obviamente va a ser simplemente el lente común, ¿no? Para sacar videos, fotos. Pero si uno va a trabajar en lo que es ingeniería o algún otro tipo de conocimiento o área de conocimiento mucho más especializado, comprará pues otro tipo de cámaras que tienen otro costo, ¿no? Para acoplarlas, ¿no? al dron. Entonces, esos productos ya no son una simple fotografía, sino que de esas fotografías podemos derivar otros productos, ¿no? Como en este caso los modelos digitales de superficie, que son, es decir, productos mucho más precisos que de los modelos digitales de elevación. Podemos tener imágenes LiDAR, donde podemos tener, por ejemplo, el dato de altitud, ¿no? del bosque, es decir, de un bosque. Podemos tener la altitud por colores, como en este caso, ¿no? Tenemos aquí un bosque probablemente un bosque de coníferas, es decir, de pinos, y acá los colores nos están dando, ¿no? La altitud, ¿no? De este bosque de pinos. Entonces, a esto hemos llegado con la tecnología del dron y con los sensores de tipo LiDAR, lo que se llama, la tecnología se llama LiDAR. Es un tipo de láser que hace el vacío, ¿no? Desde un dron, también desde un satélite se puede hacer, ¿no? Y nos da este tipo de productos. ¿Por qué creen que hoy en día se siguen descubriendo, ¿no? Sitios arqueológicos que antes no han sido descubiertos, ¿no? Porque están tapados, ¿no? Uno por el bosque, por el 12, en algunos casos están por debajo, ¿no? de la superficie. Pero se siguen descubriendo porque se están utilizando esta tecnología que es justamente de los drones con los modelos digitales de superficie que van a de alguna manera, es decir, obviar lo que está, ¿no? Es decir, como el follaje, la cobertura vegetal, todo lo demás, simplemente van a tener un producto de esta naturaleza.
y vamos a poder ver incluso por el subsuelo, más o menos unos 30 centímetros, lo que hay por debajo. De esa manera es que los arqueólogos siguen descubriendo, ¿no?, estos sitios en diferentes partes del mundo, incluso acá en Bolivia. Ha salido, no sé si han visto, ha salido un pequeño documental, ¿no?, de un investigador arqueológico que ha encontrado allá por Santa Cruz, más o menos colindando con lo que es Brasil, por ahí, una especie de culturas, ¿no?, más antiguas, ¿no?, que el mismo imperio incaico, por ejemplo. Entonces, estos productos, como les decía, son parte igual de los insumos como datos de un sistema de información rural. Entonces, como dice acá, un sensor remoto, dice, son equipos o instrumentos que nos permiten recolectar información, datos a distancia, ¿no?, sin estar, dice, físicamente presentes. Eso es lo que hacen, ¿no? Para sacar una fotografía no tenemos que estar ahí, ¿no? Basta que tengamos la aplicación en nuestro celular y podemos enviar el dron hasta más o menos, creo, 10 kilómetros y poder tener, ¿no?, datos de ese lugar. Y es el mismo procedimiento que ocurre con las imágenes de satélite, ¿no? Es decir, está en el satélite, no es que un tipo esté montado en un satélite y sacando desde ahí fotos, ¿no? Todo es de control de tierra para sacar esas imágenes de satélite y, bueno, son almacenadas, ¿no?, en sus servidores para luego ser distribuidos a nivel mundial. Y la teledetección, dice, se refiere a la adquisición de datos, dice, de la superficie terrestre con un sensor remoto y el procesamiento e interpretación de esos datos, dice. Más específicamente, la teledetección es la captación de las características físicas de la superficie terrestre basadas, dice, en mediciones de radiación reflejada y emitida de cada componente de esa superficie. Entonces, lo que el sensor, ¿no?, o la cámara va a captar es el reflejo simplemente. Es decir, no es que el sensor en el satélite tenga un zoom así, ¿no?, de gran capacidad que va a llegar hasta la Tierra, sino es el reflejo, es decir, la energía solar, que nosotros lo conocemos como tal, es decir, refleja la superficie terrestre y ese reflejo rebota al espacio. Y ese reflejo que sale de rebote, que se llama radiación, es lo que el sensor capta. Entonces, en realidad estamos viendo eso simplemente. Es una radiación que ha captado el sensor, que en realidad son números, y estos números al ser digitalizados, ¿no?, y ser incorporados en un software, pues la vemos como imagen. Pero en realidad son números, como vamos a ver más adelante. Es decir, son registros que toma la lente como números, y es por eso que hay softwares que hacen ese tratamiento numérico digital de las imágenes. Podemos sacar varios otros productos porque se trata de números, ¿de acuerdo? Entonces, así funciona lo que son la teledetección y los sensores remotos. Finalmente tenemos las herramientas de internet y las aplicaciones móviles. Entonces, bueno, de esta parte, yo creo que muchos han debido utilizar Google Earth, que es casi una de las primeras herramientas, ¿no?, que ha surgido para sustituir de alguna manera el globo terráqueo físico como tal, ¿no?, como lo conocíamos. No sé si han utilizado ustedes todavía en el colegio el globo terráqueo, probablemente en un museo, que es obsoleto casi ese aparato, ¿no? Y lo que tenemos es justamente, tenemos un globo terráqueo acá, mucho más preciso, mucho más detallado, actualmente es digital, y las tenemos en aplicaciones tanto para escritorio, es decir, para computadoras de escritorio, como para nuestros celulares, o otros, ¿no?, como Google Maps, o Maps.me, o Waze, ¿no?, que también hacen este mismo trabajo, ¿no?, que podemos tener ahí, ¿no?, la ubicación de todo el planeta en tiempos reales. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, esta parte teórica es un tanto así, como digo, de conocimiento general, básicamente, sin entrar en detalles. Y algo más que podemos acotar es algunas tendencias justamente de estas tecnologías, es que
¿no? Hoy en día tenemos un acceso, es decir, ilimitado, ¿no?, a este conocimiento, no solamente por personas, ¿no?, calificadas, sino también por personas civiles y, llamémoslo así, que tienen poca o mucha formación, es decir, es de acceso libre. De acceso libre. Otro elemento es que hay una, como dice acá, hay una amplia gama de software SIG, ¿no?, desde programas, ¿no?, que tienen un costo y hasta programas que son gratuitos, ¿no?, y algunos que son, como dice, basados en servidores, ¿no?, como hoy en día igual está de moda tener una cuenta o un software en la nube, es decir, ya no se necesita un software físico como tal, ¿no?, para estar instalado, sino directamente te das una cuenta, ¿no?, en una plataforma y desde sus servidores ya te ofrecen, ¿no?, el software para que lo puedas trabajar. Entonces, en ese sentido ya no necesitas una computadora, ¿no?, de altísima capacidad, porque estás trabajando dentro de los servidores y en la nube. Y esas las puedes compartir, las puedes trabajar en tiempo real, ¿no?, de manera simultánea con otros compañeros, como se hace, ¿no?, en lo que es ofimática, ¿no?, de Office, ¿no?, donde pueden trabajar hojas Excel, Word, ¿no?, es decir, en OneDrive o en Google Drive, igual de manera simultánea, un archivo, ¿no?, han hecho ese trabajo en algún momento, ¿sí? Es lo mismo acá, ¿no?, en un sistema de información. Como dice acá, tenemos mayor disponibilidad de software de código libre gratuitos, es decir, si bien QGIS es, ¿no?, la cereza, si podemos llamarlo así, de los programas SIG, ¿no?, libres y gratuitos, hay otros, ¿no?, que tienen, es decir, otras alternativas, otros atributos que también nos podemos aprovechar, ¿no? Hay varios, tanto para manejar datos vector como datos de tipo raster. Dice, también hay una mayor disponibilidad de datos espaciales, ¿no?, además de la resolución. Esto se aplica a las imágenes de satélite, dice, y sensores remotos, ¿no?, es decir, hay pues varias plataformas, como vamos a ver, obviamente vamos a trabajar con una plataforma simplemente, pero hay muchísimas plataformas de las que nosotros podemos descargarnos diferentes tipos de imágenes de satélite. Realmente las más conocidas son las imágenes Landsat, las Landsat 8 y 9, y también están las imágenes Sentinel, la Sentinel 1A, la Sentinel 2, la 3, hasta la 7 hay, pero las que más se utilizan son las Sentinel 2, la 2A y la 2B, ¿no?, son satélites gemelos, ¿no?, por eso es A y B, que son de las más utilizadas, ¿no? Pero también hay otro tipo de imágenes, es decir, ya sean de un cierto tipo de plataformas sensor, como las imágenes Aster, las imágenes para lo que es decir, el monitoreo ambiental, las imágenes NOAA, por ejemplo, que hacen ese monitoreo, ¿no?, de los huracanes, de esos fenómenos ambientales. Y también tenemos imágenes específicamente para el monitoreo de la cobertura vegetal. En este momento necesito de ese tipo de imagen. Y también hay imágenes de altísima resolución, es decir, al centímetro, es decir, donde cada píxel mide 3-4 centímetros, que son para trabajos catastrales, como las imágenes ICOMOS, las imágenes QuickBIR y GeoA, que son de las más conocidas. Hay toda una gama de productos que podemos descargarnos. Obviamente las de alta resolución tienen un costo porque son de alta resolución, pero el resto son gratuitos. Y finalmente lo que hemos hablado, es decir, el desarrollo de SIG en la web, es decir, tener software en la nube. Entonces, todavía no tenemos SIG en la web de manera gratuita, todos son de pago, es decir, la compañía ESRI, la que ha desarrollado el programa ArcGIS, tiene un software en la nube, que es ArcGIS Online. Entonces, uno se abre una cuenta ahí y tiene el software de ArcMap o ArcGIS Pro ahí en la nube para poderlo trabajar. Tienen ahí un espacio más o menos, creo que son como
como más o menos 1 tera o 2 teras de espacio cuando uno compra la licencia, la compra, ¿no? en ArcGIS Online. Pero tienen ahí para poder almacenar sus datos en el curso. Entonces, ya estamos en eso, ya vivimos básicamente sobre ese tipo de tecnología. Vamos a ver un par de diapositivas más. Acá tenemos una definición de un SIG, es decir, que ha sido básicamente desarrollado por esta compañía que se llama Esri. Como les dije, es la que ha desarrollado y creado el programa ArcGIS, y tiene varios otros productos, ¿no? Entonces, los primeros productos que ha sacado, es decir, hablamos de software, allá por los años 70 más o menos, han sido, por ejemplo, ArcInfo y ArcView, que son más o menos los hermanos mayores, ¿no? De lo que es ArcGIS, que hoy en día son casi obsoletos, ya casi nadie utiliza, ¿no? ArcInfo ni ArcView, pero están ahí, las pueden ver en algún momento, están para descargarse en internet, incluso algún usuario lo ha actualizado para que funcione en sistemas de 64 bits, porque es una tecnología, es decir, ya antigua, ¿no? Pero están todavía ahí. Luego ha aparecido ArcGIS para Mac, y ahora lo que tenemos es ArcGIS Pro, es decir, es más o menos como el software mucho más desarrollado de la línea de ArcGIS, ¿no? De ArcGIS Pro, que también se la pueden descargar y más o menos tiene la misma interfase que ArcMap, con algunas cositas de más. Entonces, parecido a lo que hemos visto en la anterior gráfica, donde dice, ¿no? Es decir, un SIG es un marco para recopilar, administrar y analizar datos, ¿no? Arraigados, dice, en la ciencia de la geografía. Entonces, un SIG nos permite, es decir, integrar diferentes tipos de datos, analizar su ubicación espacial, dice, organiza capas de información y también nos da la capacidad de poder visualizar y poder modelar en 3 dimensiones. Entonces, también podemos ver acá algunos propósitos de un SIG, por ejemplo, identificar problemas, monitorear cambios, administrar y responder a eventos, realizar pronósticos, establecer prioridades y finalmente entender tendencias. Entonces, esto es básicamente el fin, ¿no? Es decir, el propósito final de un sistema de información directa, ¿no? La podemos resumir en estos 6 propósitos: identificar problemas, administrar y responder eventos, realizar pronósticos, monitorear, ¿no? cambios, establecer prioridades y entender tendencias o patrones. Y bueno, a partir de acá ya sí podemos entrar en lo que es realmente un sistema de información geográfica como tal, es decir, a los elementos por los cuales está compuesto. Vamos a desarrollar esta diapositiva más y luego vamos a entrar a la parte práctica. Entonces, teniendo acá como núcleo central lo que es un sistema, vamos a tener en primera instancia lo que son los datos. Porque los datos es un elemento muy importante, ¿no? dentro de un sistema de información. No nos sirve de nada tener un software que ha costado $15,000 o $18,000 si no tenemos datos con que trabajar. Es como tener un coche de un modelo y no podamos echarle gasolina, ¿no? ¿Para qué hemos comprado tan caro para que esté ahí en el garaje? Más o menos pasa lo mismo acá. Tener un sistema costoso y no tener datos para poder trabajar, pues no sirve de nada el sistema. Porque es como esto que va a funcionar con datos. El software no va a ser magia, no va a ser aparecer de la nada los datos, sino que si no los cargamos o los integramos nosotros. Y los datos, hemos dicho, pueden ser, como en todo caso, pueden ser datos primarios, es decir, que nosotros vayamos a campo, hayamos tomado los registros con GPS, todo lo demás, y los introducimos al programa. O pueden ser datos digitales, ¿no? secundarios, es decir, descargarnos de una ID, porque alguien nos haya compartido, ¿no? en forma digital,
cargarlos al programa. O también tener datos en forma analógica, lo que decía, es decir, podemos tener en una test, en un documento, las coordenadas, y esas coordenadas podemos introducirlas como un mapa de puntos en el programa, cosa que también vamos a hacer en las prácticas. O escanear un mapa topográfico o un mapa temático. Podemos escanearlas, editarlas en Photoshop o en cualquier otro software, ¿no?, de manejo de imágenes. Podemos ir, ¿no?, mosaiqueando, uniendo las partes y introducirlos al programa para georreferenciarlos y luego digitalizarlos, que también vamos a hacer. Entonces, los datos son un elemento muy importante para que un sistema de información geográfica funcione. El otro elemento tiene que ver, obviamente, con la parte del hardware, es decir, de todos los equipos que vamos a utilizar, empezando de la computadora de escritorio, puede ser una computadora portátil, su teléfono celular es parte del hardware, una cámara fotográfica, el aparato de sector del GPS, un escáner, una impresora, una USB, una mesa digitalizadora. Todos esos elementos son parte del hardware, ¿no?, es decir, de la parte del equipo, de la parte física, ¿no?, del equipo. Y bueno, les doy un tip, es decir, para que si algún momento quieran adquirir ya sea una computadora de escritorio o una computadora portátil, 4 cosas deben considerar. 1, la memoria RAM, mientras sea de mayor capacidad, es decir, 32 GB, 64 GB, y ahora hay de 256 GB, es decir, la memoria RAM, pues va a ser más rápido. Que el disco de almacenamiento, ¿no?, es decir, el disco duro como los conocemos, ya no tienen que ser los tradicionales, ¿no?, que tienen ese disquito por dentro que anda girando, sino un disco sólido. Cuestan un poquito más, pero vale la pena, ¿no? Eso igual hace que el encendido sea pues rápido. En cuestión de 5 segundos, pues ya van a tener, es decir, su Windows y ahí, ¿no?, funcionando. Y no esté tardando, ¿no?, minutos en encenderse, ¿no?, o sea, segundos. Cómprense un disco sólido. El otro elemento tiene que ver con el procesador, es decir, con la parte, ¿no?, del cerebro de la computadora, ¿no?, se llama procesador. Tenga un procesador de, qué sé yo, de 2.0 GHz o 3.1 GHz, pero que sea de 8 núcleos o 12 núcleos, pues igual, ¿no?, va a hacer que los procesos sean mucho más rápidos, ¿no?, y no tarden, ¿no?, tarden en procesarse, ¿no?, cuando hagan un proceso, ya sea haciendo diseño gráfico o SIG, pues esos procesos sean mucho más rápidos, ¿no? Para eso es el procesador. Y finalmente, la tarjeta de video, ¿no? Hoy en día tenemos tarjetas de video de 32 GB, hay de 16 GB, de 8 GB, y creo que los más bajos son de 2 y 4 GB, ¿no?, la tarjeta de video. Pero esas con el tiempo igual, ¿no?, cuando se hacen procesos o se abren muchas ventanas, hace que sean lentas. No sé si les ha pasado en un momento, han abierto varias ventanas, un programa, y han abierto otro programa más, y cuando quieran mover o mueven el mouse, es como si se congelara el escritorio, ¿no?, y si no se recupera de eso, ni modo, tienen que reiniciar el equipo. Y eso es porque la tarjeta de video o es integrada o es de baja capacidad. Entonces, para que no ocurra eso, tienen que tener una buena tarjeta de video. Porque como algunos les han dicho que es una tarjeta dedicada, realmente le llaman así los que te venden. Eso quiere decir que te compres una tarjeta de video de 16 GB o 32 GB o de 8 GB mínimamente. Todavía cuestan carito, pero vale la pena. Que se armen una buena computadora de escritorio o una portátil con esas características. Y con eso pues no van a tener ningún problema para cualquier tipo de trabajo. El otro elemento tiene que ver con los procesos, que es la parte de modelización. Y acá pues no lo va a hacer una persona simplemente, sino es como vemos acá en el gráfico, es todo un equipo, ¿no?, que va a vertir sus criterios, sus opiniones, experiencias, para justamente generar criterios y modelizar, ¿no?, los datos. Como acá estará desde el ingeniero, geógrafo, el ambientalista, todo lo demás, para generar los procesos y protocolos con los cuales
se va a analizar los datos, ya sean datos raster o datos de tipo vectorial. El otro elemento de un SIG tiene que ver con el usuario, ¿no? Y el usuario en sus dos formas, es decir, el usuario técnico, el que va a operar el software, el que va a manejar el programa, que tiene sus conocimientos especializados, ¿no?, en manejo de SIG, y por el otro lado el usuario final, es decir, a quién va a llegar los mapas. Podemos ser nosotros, las personas comunes que consumimos estos productos finales a través de las aplicaciones de nuestro celular. Puede ser los que van a tomar decisiones, ¿no?, en una alcaldía, en una gobernación, que a través de los mapas, pues, como dice ahí, van a tomar decisiones más inteligentes, más oportunas y pertinentes, ¿no?, para asignar también recursos. Entonces ahí nosotros nos convertimos simplemente en generadores de insumos nada más. Nos damos un insumo para que ellos tomen decisiones. Y finalmente, el otro elemento tiene que ver con el software. Ya sea el software en la nube o sea un software físico como ahora, ¿no?, como manejamos. Si hablamos de software, como les dije, hay softwares de pago y hay softwares gratuitos, libres. Hay un montón de softwares. Está, por ejemplo, ¿no?, ArcGIS, que es de pago, Global Mapper, que es de pago, MapInfo, que es de pago. ¿Qué otro más? Hay programas tipo CAD que son híbridos entre CAD y lo que es SIG. Trabajan de la misma manera, es decir, todos los productos, por ejemplo, de Bentley, es una empresa, ¿no?, que ha desarrollado estos softwares CAD, trabajan de esa manera. Son costosos, son programas caros. Pero también tenemos programas gratuitos como QGIS, GBSIG, de los que más se utilizan. Pero hay otros con otras capacidades que tal vez son más limitadas, que también son gratuitos. Entonces, hay un montón, ¿no?, de softwares que son parte de eso. Entonces, lo mismo, no sirve de nada tener un buen equipo, pero si no tenemos un buen software que esté a la altura, pues es lo mismo que nada, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a quedar acá. La siguiente clase continuamos a partir de acá y ahora nos vamos a poner a trabajar en las computadoras, ¿de acuerdo?